¿Alguna vez te has preguntado si las grandes civilizaciones de los aztecas, mayas e incas fueron más que simples pueblos indígenas aislados, posiblemente conectados con los antiguos gigantes mencionados en el Antiguo Testamento? La búsqueda de los orígenes de estas poderosas civilizaciones es un misterio fascinante que ha cautivado a historiadores, arqueólogos y teólogos durante siglos. Los aztecas, mayas e incas estuvieron entre las culturas más avanzadas e influyentes de la América precolombina, cada una con lenguas, tradiciones y logros monumentales en arquitectura, astronomía y arte distintos. A pesar de sus diferencias, algunos investigadores y estudiosos bíblicos proponen una teoría sorprendente, que estos pueblos podrían ser descendientes de los Nefilim, los gigantes mencionados en antiguos textos bíblicos, o estar influenciados por razas antiguas vinculadas a esos gigantes. En este video, exploraremos esta hipótesis con respeto y reflexión, examinando hallazgos arqueológicos, investigaciones genéticas y narrativas bíblicas para entender posibles conexiones entre los gigantes del Antiguo Testamento y estas civilizaciones precolombinas. Veremos las leyendas e historias orales de los mismos pueblos indígenas e investigaremos las interpretaciones desde perspectivas tanto seculares como religiosas. Las sociedades azteca, maya e inca no eran solo grupos tribales simples. Desarrollaron sociedades complejas con calendarios sofisticados, arquitectura monumental como pirámides y templos, y mitologías ricas. Sus historias orales a veces mencionan seres de tamaño y poder extraordinarios que algunos interpretan como ecos de antepasados gigantes. Pero, ¿cómo se intersectan estas historias con los antiguos textos del Antiguo Testamento? ¿Existe evidencia histórica o científica que respalde estas conexiones, o son simplemente mito y leyenda? Antes de profundizar, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal si deseas más exploraciones fascinantes sobre historia, fe y misterios antiguos. Tu apoyo nos ayuda a traer más contenido respetuoso e iluminador para ti. Ahora, viajemos atrás en el tiempo para examinar los orígenes de los aztecas, mayas e incas, y ver cómo podrían relacionarse con los antiguos gigantes. La Biblia hace referencia a gigantes en varios lugares, notablemente en Génesis 6:4, describiendo a los Nefilim como la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una línea misteriosa, a menudo interpretada como seres de gran tamaño y poder que una vez caminaron sobre la tierra. Algunas tradiciones asocian a estos gigantes con civilizaciones antiguas en todo el mundo, insinuando que sus descendientes pueden haber influido en varias culturas. ¿Podrían las historias de los aztecas, mayas e incas contener restos de esta ascendencia? La arqueología moderna nos muestra que estas civilizaciones surgieron de forma independiente en las Américas, pero similitudes intrigantes en mitos sobre gigantes, seres extraordinarios y antepasados divinos sugieren una historia más compleja. Los antiguos textos del Antiguo Testamento, cuando se leen junto a las historias orales mesoamericanas y andinas, insinúan posibles recuerdos compartidos o encuentros con seres distintos a los humanos ordinarios. Los aztecas, floreciendo en el Valle de México, construyeron ciudades magníficas como Tenochtitlán y tenían un panteón rico con dioses a menudo descritos como gigantes o seres colosales. Los mayas, que ocuparon regiones del sur de México, Guatemala y Belice, desarrollaron un avanzado calendario y sistema de escritura, junto con historias de seres divinos que moldearon su mundo. Los incas, dominando la región andina de Sudamérica, afirmaban descender de Inti, el dios Sol, y mantenían mitos sobre antepasados poderosos que eran más grandes que la vida. En las próximas partes exploraremos cada civilización en detalle, examinando sus orígenes, mitos, evidencias arqueológicas y cómo podrían conectarse con los gigantes bíblicos. También revisaremos estudios genéticos que revelan migraciones humanas antiguas
y posibles mezclas con linajes desconocidos. Durante toda esta exploración, mantendremos el respeto por las culturas involucradas, reconociendo los profundos legados que dejaron y la importancia de sus tradiciones. Únete a la conversación comentando abajo tus pensamientos o cualquier pregunta mientras descubrimos estos misterios juntos. La civilización azteca se destaca como una de las más notables en las Américas, conocida por sus grandes ciudades, ingeniería avanzada y mitología rica. Centrada en lo que hoy es el centro de México, los aztecas construyeron Tenochtitlán, una ciudad-isla en el lago Texcoco, que llegó a ser uno de los mayores centros urbanos del mundo antes del contacto europeo. Pero más allá de su impresionante arquitectura y poder político, los aztecas dejaron historias que insinúan orígenes entrelazados con gigantes y seres divinos, algunos de los cuales han sido vinculados por investigadores con los Nefilim del Antiguo Testamento. Las leyendas aztecas hablan de los Kinametsin, una raza de gigantes que habitaron la Tierra antes de la era actual de los humanos. Según su historia mítica, estos gigantes eran seres poderosos que construyeron estructuras enormes y moldearon la Tierra misma. Se decía que vivieron durante los soles anteriores, o eras del mundo, antes de ser destruidos por cataclismos. Se creía que los gigantes Quinametsin eran antepasados directos de la humanidad, o al menos predecesores clave. Sus historias transmitidas por generaciones como advertencias y relatos de gloria perdida. Este concepto de gigantes refleja de cerca a los Nefilim bíblicos mencionados en Génesis 6, descritos como descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, gigantes que fueron hombres poderosos y renombrados. Algunos académicos sugieren que las leyendas Kinametsin podrían preservar un recuerdo lejano de encuentros con estos antiguos seres, o que ambas tradiciones surgieron de un mito antiguo compartido sobre gigantes poderosos que moldearon la historia humana temprana. La evidencia arqueológica apoya la existencia de construcciones masivas atribuidas a los aztecas y civilizaciones mesoamericanas anteriores, como enormes pirámides y terrazas que en las leyendas a menudo se atribuyen a estos gigantes. Mientras que la ciencia moderna explica estas hazañas por la ingeniosidad y el trabajo humano, las leyendas simbolizan asombro y reverencia por estos logros monumentales. Además, algunos códices y manuscritos pictóricos aztecas representan figuras con tamaño exagerado o cualidades sobrenaturales, posiblemente ilustrando a estos legendarios gigantes o antepasados divinos. La reverencia hacia estos seres es clara, y los mitos a menudo los describen como maestros, guerreros o creadores que moldearon el cosmos y el mundo humano. Desde una perspectiva bíblica, algunos teóricos proponen que después de la caída de los gigantes, o Nefilim, sus descendientes o restos migraron por el mundo, influyendo en muchas civilizaciones tempranas, incluidas las de América. Aunque esta teoría sigue siendo especulativa, abre la puerta para examinar las tradiciones orales indígenas y las escrituras, lado a lado, buscando paralelos que sugieran un mundo antiguo más interconectado. La investigación genética moderna sobre el pueblo azteca revela una ascendencia compleja, principalmente arraigada en poblaciones indígenas mesoamericanas, pero también muestra rastros de patrones migratorios consistentes con múltiples oleadas de movimiento humano hacia las Américas. Aunque no existe evidencia genética concluyente que vincule a los aztecas con los gigantes bíblicos, las lagunas y misterios en la historia antigua permiten espacio para una exploración continua. La cosmovisión azteca era profundamente espiritual, con dioses a menudo descritos como seres inmensos y poderosos. Huitzilopochtli, el dios sol y de la guerra, era considerado una fuerza dominante, más grande que la vida, que guiaba y protegía al pueblo. Esta veneración de seres poderosos se conecta con el contexto cultural más amplio, en el que los mitos de gigantes tenían significado como metáforas de fuerza, divinidad y los orígenes del cosmos.
Al considerar la civilización azteca en el contexto de los gigantes bíblicos, es importante respetar su rica identidad cultural y reconocer que sus mitos, aunque comparten similitudes intrigantes con historias del Antiguo Testamento, representan una cosmovisión única moldeada por su entorno e historia. En resumen, las leyendas aztecas de los gigantes Quinametzin resuenan con las narrativas bíblicas de los Nefilim, invitando a la curiosidad sobre posibles recuerdos antiguos, compartidos o arquetipos. Sus logros monumentales y rica mitología reflejan una civilización que honró a poderosos antepasados y fuerzas divinas, ya fueran estos gigantes literales o figuras simbólicas que encarnan poder y creación. En la próxima parte, nos adentraremos en la civilización maya, examinando su compleja historia, mitos de seres gigantes y posibles vínculos con los gigantes del Antiguo Testamento, continuando nuestra exploración respetuosa y profunda de estas fascinantes culturas. La civilización maya, conocida por sus notables avances en matemáticas, astronomía y escritura, floreció en el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. El legado maya es uno de profunda espiritualidad y rica mitología, tejido con historias de dioses, antepasados y seres de inmenso poder. Entre estos relatos hay referencias a gigantes o seres sobrenaturales que jugaron roles críticos en la formación del mundo y del propio pueblo maya. La mitología maya habla de los gemelos heroicos y dioses ancestrales que trajeron orden al universo, a menudo descritos con atributos extraordinarios o estatura enorme. Algunas leyendas cuentan sobre los Bacab, 4 deidades gigantes que sostenían el cielo en los 4 puntos cardinales, sirviendo esencialmente como pilares del cosmos. Estas figuras a veces eran representadas como enormes y poderosas, esenciales para mantener el equilibrio y la vida. Además, el Popol Vuh, el texto sagrado maya, narra la creación de los humanos tras varios intentos con diferentes materiales, incluyendo barro y madera, antes de finalmente lograrlo con el maíz, el sagrado grano. Dentro de estas historias hay indicios de intervención divina y seres más grandes que los hombres, posiblemente ecos de recuerdos de gigantes o antepasados celestiales. Algunos investigadores proponen que estos gigantes en la mitología maya podrían estar conectados conceptual o históricamente con los Nefilim mencionados en el Antiguo Testamento. Los Nefilim fueron descritos como gigantes y seres poderosos antes del gran diluvio, y los mitos mayas de deidades gigantes y antiguos antepasados poderosos pueden ser reflejos simbólicos de temas antiguos similares sobre los orígenes de la humanidad y los seres divinos. Los sitios arqueológicos como Tikal, Palenque y Copán exhiben enormes pirámides y templos que los mayas construyeron con notable precisión. Al igual que los constructores gigantes de los aztecas, las leyendas mayas a veces atribuyen tales construcciones enormes al trabajo de gigantes o seres divinos, subrayando la reverencia que tenían por sus antepasados y dioses. La idea de gigantes en la cultura maya también puede ser vista como una metáfora de la fuerza espiritual y el poder cósmico más que gigantes literales. Estas figuras míticas personifican fuerzas naturales y la estructura del universo, integrando la creencia religiosa con el mundo físico. Desde una perspectiva genética y antropológica, el pueblo maya es descendiente de poblaciones indígenas que han habitado Mesoamérica por miles de años. Aunque no hay evidencia científica que los vincule actualmente con gigantes bíblicos, los paralelismos en las mitologías invitan a considerar con mente abierta cómo las historias antiguas podrían compartir motivos comunes entre culturas. La cosmología maya era intrincada, mezclando ciclos de tiempo, astronomía y rituales con una comprensión espiritual de la creación y la destrucción. Esta cosmovisión apoya la idea de seres cósmicos gigantes o pilares que sostienen los cielos,
lo cual puede compararse libremente con las narrativas bíblicas de gigantes que una vez habitaron la Tierra. Respetar la cultura maya significa reconocer los profundos significados simbólicos y espirituales detrás de sus mitos, sin imponer necesariamente interpretaciones externas. Sin embargo, explorar similitudes con los gigantes del Antiguo Testamento enriquece nuestra comprensión de la búsqueda humana por explicar los orígenes mediante historias de seres extraordinarios. En conclusión, las historias de la civilización maya sobre deidades gigantes, pilares cósmicos y antepasados divinos ofrecen paralelismos fascinantes con los Nefilim bíblicos. Estas conexiones, ya sean literales o metafóricas, resaltan una fascinación humana compartida con seres de inmenso poder que moldean el mundo y el lugar de la humanidad en él. A continuación, exploraremos la civilización inca de Sudamérica, sus mitos sobre gigantes y orígenes divinos, y cómo podrían relacionarse con los gigantes mencionados en el Antiguo Testamento, continuando nuestro viaje respetuoso a través de los misterios antiguos. El Imperio Inca, el mayor imperio en la América precolombina, se extendió a lo largo de los Andes cubriendo los actuales Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Reconocidos por sus maravillas arquitectónicas como Machu Picchu, técnicas agrícolas avanzadas y sofisticados sistemas viales, los incas construyeron una civilización que ha fascinado a historiadores y arqueólogos en todo el mundo. Integral a su identidad estaban los mitos y leyendas que incluían seres de gran tamaño y origen divino, que algunos interpretan como ecos de los gigantes mencionados en el Antiguo Testamento. En la mitología inca, el mundo fue creado por dioses poderosos, entre los cuales Viracocha es la deidad suprema creadora. Las leyendas dicen que Viracocha emergió del lago Titicaca, trayendo luz y orden al mundo. En algunas versiones del mito, Viracocha y otros seres primigenios eran gigantes, que superaban en tamaño a los humanos ordinarios, y fueron los primeros en moldear la tierra y la civilización. Estos seres gigantes eran vistos tanto como creadores como maestros, estableciendo las bases de la sociedad y espiritualidad inca. Otra figura prominente es Manco Cápac, considerado el primer gobernante inca y hijo del dios Sol Inti. Las historias lo describen a él y a sus hermanos como seres más grandes que la vida, enviados para civilizar a la humanidad, introduciendo la agricultura, leyes y orden social. El estatus de estos antepasados más grandes que la vida en la tradición inca guarda paralelismos con los relatos bíblicos de los Nefilim, como hombres poderosos que precedieron la era humana actual. Los propios incas creían que su imperio era un regalo divino, conectado con poderes celestiales y linajes antiguos. Sus mitos enfatizan frecuentemente una línea sanguínea sagrada, descendiente de dioses y gigantes, reforzando su derecho a gobernar y la sacralidad de su civilización. Los descubrimientos arqueológicos en los Andes revelan métodos constructivos sofisticados y estructuras monumentales atribuidas a los incas y sus predecesores. Las tradiciones orales indígenas a veces atribuyen estas hazañas a antepasados gigantes o seres sobrenaturales, resaltando la reverencia hacia tales figuras en su cultura. Desde una perspectiva bíblica, los Nefilim fueron descritos como gigantes que vivieron antes del diluvio, una raza de seres con gran fuerza e influencia. Algunas teorías sugieren que descendientes o memorias de estos seres podrían haber viajado e influido en civilizaciones lejanas del cercano Oriente, incluyendo las de las Américas. Aunque esto sigue siendo especulativo y no está apoyado por evidencia directa, invita a una exploración reflexiva de conexiones antiguas y relatos humanos compartidos. Los estudios genéticos muestran que los incas descienden en gran parte de poblaciones indígenas andinas, sin vínculo concluyente con linajes de otro mundo. Sin embargo, los misterios en las migraciones humanas tempranas y la mezcla de mito e historia
dejan espacio para la maravilla y futuras investigaciones. La cosmología inca estaba profundamente conectada con la naturaleza y los cuerpos celestes, creyendo que el sol, la luna y las estrellas eran deidades poderosas que moldeaban el destino humano. Los gigantes en sus leyendas son vistos así como intermediarios cósmicos que unen el cielo y la tierra. De manera similar a cómo se piensa que los Nefilim son seres híbridos entre los reinos divino y humano. Respetar la cultura inca implica honrar sus mitos como profundas expresiones espirituales de identidad, historia y cosmovisión. Explorar posibles vínculos con gigantes bíblicos debe hacerse con cuidado, reconociendo el contexto único y el significado de sus relatos. En conclusión, los mitos incas de gigantes y antepasados divinos paralelizan las narrativas bíblicas de formas intrigantes, ya sean coincidencias, arquetipos compartidos o indicios de conexiones antiguas profundas, enriquecen nuestra comprensión de cómo la humanidad ha buscado explicar sus orígenes mediante historias de seres poderosos que moldearon el mundo. En la siguiente parte, examinaremos más de cerca los relatos bíblicos de gigantes y analizaremos cómo podrían relacionarse con las leyendas e historias de los aztecas, mayas e incas, entrelazando los hilos de este fascinante misterio. El Antiguo Testamento proporciona algunas de las referencias más tempranas y convincentes a gigantes, especialmente en el libro del Génesis y otras escrituras antiguas. Estos gigantes, llamados Nefilim, son descritos como seres de tamaño y poder extraordinarios que caminaron sobre la tierra antes del gran diluvio. Sus orígenes misteriosos, frecuentemente vinculados a la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, han alimentado siglos de debate e interpretación. Entender a estos gigantes bíblicos es esencial para explorar sus posibles conexiones con las leyendas de los aztecas, mayas e incas. Génesis 6:4 dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos. Ellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Este pasaje sugiere que los Nefilim eran seres híbridos, parte divinos, parte humanos, poseedores de una inmensa fuerza y estatura. Otros pasajes bíblicos también hacen referencia a gigantes, como Goliat, el guerrero gigante derrotado por David, y los Refaim, otro grupo de seres gigantes. Algunos estudiosos bíblicos interpretan a los Nefilim como ángeles caídos o sus descendientes, mientras que otros los ven como una raza de gigantes antiguos que ejercieron gran influencia sobre las primeras civilizaciones humanas. Independientemente de la interpretación, estos gigantes son presentados como figuras poderosas cuya presencia impactó los ámbitos espiritual y físico. Al considerar las civilizaciones de los aztecas, mayas e incas, emergen paralelismos intrigantes. Los mitos de cada cultura incluyen historias de gigantes o antepasados colosales que construyeron estructuras masivas, enseñaron la civilización o moldearon el cosmos. Estas narrativas sugieren una fascinación humana compartida con seres de gran poder y tamaño, ya sean literales o simbólicos. Algunos investigadores teorizan que memorias de los Nefilim o seres similares pudieron haberse extendido por el mundo antiguo, influyendo en mitos y leyendas más allá del cercano Oriente. La idea de que los aztecas, mayas e incas fueran descendientes o influenciados por tales gigantes es especulativa, pero ofrece un marco para explorar temas comunes de ascendencia divina y logros monumentales. La evidencia arqueológica no confirma la existencia de gigantes literales, pero la escala monumental de las estructuras construidas por estas civilizaciones a menudo inspiró leyendas que atribuyen su construcción a seres gigantes. Estos mitos funcionan como metáforas de fuerza, resistencia y favor divino, reforzando la identidad cultural y la continuidad. Los estudios genéticos y antropológicos muestran que las poblaciones de las Américas
descienden de antiguas migraciones a través del estrecho de Bering y se desarrollaron de forma independiente. Sin embargo, persisten vacíos en el registro histórico, y las tradiciones orales conservan relatos que podrían contener semillas de verdad sobre la historia humana temprana y encuentros con seres extraordinarios. Explorar a los gigantes bíblicos junto con los mitos de los aztecas, mayas e incas requiere un equilibrio respetuoso entre fe, ciencia y comprensión cultural. Aunque faltan pruebas concluyentes de conexiones directas, las coincidencias temáticas enriquecen el tapiz de la historia y espiritualidad humana. En conclusión, los gigantes bíblicos, los Nefilim, encarnan misterios antiguos sobre los orígenes de la humanidad y la interacción entre los reinos divino y mortal. Sus historias resuenan en las leyendas de las grandes civilizaciones americanas, invitándonos a reflexionar sobre cómo diferentes culturas intentan explicar las hazañas impresionantes de sus antepasados y del cosmos mismo. En la próxima parte, profundizaremos en perspectivas genéticas y arqueológicas para examinar qué revela la ciencia sobre estos pueblos antiguos y si existe alguna evidencia que respalde la idea de antepasados gigantes o linajes divinos. La ciencia moderna ofrece herramientas poderosas para investigar los orígenes e historias de pueblos antiguos, incluyendo a los aztecas, mayas e incas. A través de la genética, arqueología y antropología, los investigadores han mapeado migraciones humanas, estudiado desarrollos culturales y examinado restos antiguos. Estas disciplinas proveen conocimientos invaluables sobre cómo se formaron y evolucionaron estas civilizaciones, y también ayudan a abordar preguntas sobre leyendas de gigantes o ascendencia divina. Los estudios genéticos muestran que los pueblos indígenas de las Américas descienden principalmente de poblaciones que migraron desde Siberia y Asia Oriental, cruzando el puente de Bering durante la última edad de hielo, hace aproximadamente entre 15.000 y 20.000 años. Estos primeros migrantes se expandieron gradualmente por Norte y Sudamérica, dando origen a diversas culturas, incluyendo a los aztecas, mayas e incas. La investigación genómica revela patrones complejos de diversidad genética dentro de estos grupos, reflejando siglos de adaptación, mezcla e aislamiento. Sin embargo, no existe evidencia genética creíble que apoye la existencia de una línea gigante, distinta o descendientes híbridos de seres de otro mundo en estas poblaciones. El ADN de restos humanos antiguos corresponde estrechamente con el de los pueblos indígenas modernos, mostrando continuidad en lugar de anomalías abruptas o inexplicables. Arqueológicamente, las construcciones monumentales de estas civilizaciones a menudo generan especulaciones sobre la necesidad de gigantes o seres sobrenaturales para explicar su escala. No obstante, las excavaciones y estudios demuestran que estas hazañas fueron logradas mediante la ingeniosidad humana, ingeniería sofisticada y trabajo organizado. Las pirámides, templos, caminos y terrazas fueron construidos por artesanos expertos usando herramientas y técnicas transmitidas a través de generaciones. A pesar de esto, las historias orales y mitos que mencionan gigantes o antepasados divinos siguen siendo elementos culturales vitales. Estas historias reflejan cómo estas sociedades entendían su mundo y orígenes. Simbolizan fuerza, sacralidad y la conexión entre la humanidad y el cosmos. Deben apreciarse no como historia literal, sino como narrativas significativas que moldean la identidad cultural. Surge la pregunta: ¿por qué las leyendas de gigantes aparecen en tantas culturas dispares alrededor del mundo, incluyendo las de los aztecas, mayas, incas y el Antiguo Testamento bíblico? Algunos antropólogos proponen que estos motivos compartidos provienen de arquetipos comunes en la narrativa humana, expresando asombro ante maravillas naturales, creatividad humana y el misterio de los orígenes. Otros sugieren que estas historias
podrían preservar ecos lejanos de encuentros con especies humanas antiguas o individuos excepcionalmente altos cuya memoria se amplificó con el tiempo. Aunque intrigantes, estas ideas siguen siendo especulativas y no cuentan con consenso científico mayoritario. Además, no se puede descartar que las historias de gigantes surgieran como metáforas para héroes culturales o dioses. Los gigantes, en los mitos, a menudo encarnan ideales de poder, protección y favor divino, roles cruciales para mantener la cohesión social y la creencia espiritual. En resumen, la evidencia científica dibuja un cuadro de los aztecas, mayas e incas como civilizaciones humanas notables surgidas de migraciones antiguas y sostenidas mediante ingenio y riqueza cultural. Los mitos de gigantes y antepasados divinos enriquecen sus historias simbólicamente, más que literalmente. Al continuar esta exploración, el equilibrio entre fe, ciencia y respeto por las tradiciones antiguas permanece central. Comprender cómo diferentes culturas usan el mito para explicar lo inexplicable nos ayuda a apreciar la diversidad y la comunalidad de la experiencia humana. En la siguiente parte, exploraremos algunos de los descubrimientos arqueológicos y leyendas más fascinantes relacionadas con gigantes en las Américas y el Viejo Mundo, y discutiremos cómo influyen en las interpretaciones populares de estos antiguos misterios. A lo largo de la historia, numerosos hallazgos arqueológicos y leyendas han alimentado la fascinación con los gigantes, tanto en las Américas como en el Viejo Mundo. Estas historias a menudo mezclan hechos, folclore e interpretación, moldeando ideas populares sobre civilizaciones antiguas y sus posibles conexiones con seres gigantes legendarios. En las Américas, diversas tradiciones orales indígenas hablan de seres enormes que alguna vez recorrieron las tierras, a veces descritos como constructores de grandes monumentos o como guerreros poderosos. Por ejemplo, algunas tribus nativas americanas relatan cuentos de gigantes de piedra o gigantes del cielo, vinculados a la construcción de enormes estructuras y montículos. Aunque no se han encontrado restos óseos verificados de gigantes que cumplan con los tamaños exagerados descritos en las leyendas, estas historias persisten como patrimonio cultural importante. En Mesoamérica, los mitos de los aztecas y mayas sobre los gigantes Quinametzin y Bacab resuenan con leyendas similares en todo el mundo, reflejando una tendencia humana a mitificar logros monumentales. Tales seres son vistos a menudo como antepasados divinos o semidivinos, enfatizando la naturaleza sagrada de su cultura e historia. Globalmente, los relatos de gigantes aparecen en textos antiguos y folclore, desde los Nefilim en la Biblia hasta los titanes en la mitología griega, los Jotun en las sagas nórdicas y los cíclopes de la leyenda clásica. Estas figuras suelen representar fuerzas primordiales de la naturaleza, caos o creación, encarnando las luchas entre orden y desorden, divino y mortal. Los hallazgos arqueológicos a veces generan especulación sobre gigantes, especialmente cuando se descubren restos óseos inusualmente grandes. Sin embargo, muchos de estos hallazgos han sido explicados por la paleontología, por ejemplo, grandes animales prehistóricos, errores de identificación o incluso fraudes. El rigor científico exige validación cuidadosa antes de aceptar afirmaciones de gigantes humanos antiguos. En el contexto de los aztecas, mayas e incas, la arquitectura monumental como pirámides, terrazas y redes viales a veces parece demasiado grande para ser hecha por humanos a observadores casuales, fomentando historias de gigantes como constructores. Sin embargo, extensas investigaciones arqueológicas revelan que fueron producto de organización social compleja y habilidad humana. La persistencia de leyendas de gigantes a través de culturas destaca temas universales: reverencia por los antepasados, explicación de lo desconocido y el papel de la imaginación humana en construir la historia.
Estas historias sirven como puntos culturales de referencia, inspirando arte, literatura y creencias espirituales. En tiempos modernos, el interés en los gigantes a menudo se cruza con la historia alternativa, la pseudociencia y los medios populares, que a veces difuminan las líneas entre hecho y ficción. Aunque tales narrativas cautivan la imaginación, el pensamiento crítico y el respeto por el conocimiento indígena siguen siendo esenciales. Al entender los orígenes y significados detrás de las leyendas de gigantes, obtenemos una visión del patrimonio compartido de la cultura humana y las diversas formas en que las sociedades interpretan su pasado. Al avanzar, nuestra próxima sección examinará los significados espirituales y simbólicos de los gigantes en estas civilizaciones antiguas y la tradición bíblica, explorando qué representan los gigantes más allá de la estatura física. Los gigantes han fascinado a la humanidad no solo como seres físicos, sino también como poderosos símbolos en narrativas espirituales y culturales. A través de las civilizaciones azteca, maya, inca y los textos bíblicos, los gigantes a menudo representan más que mero tamaño. Encarnan fuerza, autoridad divina, equilibrio cósmico y los misterios de la existencia. Entender estos roles simbólicos profundiza nuestra apreciación de cómo los pueblos antiguos interpretaron su mundo. En la mitología azteca, gigantes como los Quinametzin no solo eran antepasados literales, sino también metáforas de las inmensas fuerzas que moldearon la creación. Su estatura colosal reflejaba el poder abrumador necesario para construir el mundo y civilizar a la humanidad. Estos seres se situaban entre dioses y hombres, encarnando la transición del caos al orden, de la naturaleza salvaje a la cultura. Reverenciados y temidos, simbolizaban los cimientos sobre los cuales se erigió el imperio azteca. De manera similar, los gigantes mayas, como los Bacab, eran pilares cósmicos que sostenían el cielo y la tierra, representando la estabilidad y el orden sagrado del universo. Su papel trascendía lo físico para abarcar lo metafísico, manteniendo el equilibrio a través del tiempo y el espacio. Las luchas de los gemelos heroicos contra seres monstruosos en el Popol Vuh resaltan temas de transformación, renovación y el triunfo de la civilización sobre el caos primordial, frecuentemente vinculados a adversarios gigantes o monstruosos. En la tradición inca, gigantes y antepasados divinos como Viracocha y Manco Cápac significan el nacimiento de la cultura y la moralidad. Su inmenso tamaño expresa su estatus elevado como intermediarios divinos que guían a la humanidad de la oscuridad hacia la luz. Los gigantes personifican sabiduría, creación y la línea sanguínea sagrada que conecta a los gobernantes con los dioses. Sus relatos enfatizan la santidad del liderazgo y la interconexión entre los mundos natural y espiritual. Los gigantes bíblicos, como los Nefilim y Refaim, también cargan significados simbólicos complejos. Representan la mezcla de los reinos divino y humano, a veces vistos como seres caídos o corruptos, encarnando tanto grandeza como peligro. Su presencia antes del diluvio simboliza una era perdida de gran poder y conflicto espiritual. La historia de Goliat, en cambio, presenta al gigante como un obstáculo para la fe y la justicia divina, destacando el coraje humano que supera probabilidades aparentemente insuperables. A través de estas tradiciones, los gigantes simbolizan umbrales, entre humano y divino, caos y orden, pasado y presente. Sus historias sirven como lecciones morales, explicaciones cosmológicas y fundamentos culturales. Nos recuerdan la búsqueda humana por comprender nuestros orígenes y nuestro lugar dentro de un universo vasto y misterioso. Reconocer a los gigantes como figuras simbólicas más que seres literales nos permite apreciar las capas ricas de significado incrustadas en los mitos antiguos. Estas narrativas continúan inspirando reflexiones
sobre fuerza, humildad y el poder perdurable de las historias para moldear identidad y creencia. En nuestra siguiente sección, consideraremos cómo estas antiguas narrativas de gigantes influyen en las perspectivas modernas y por qué continúan cautivando la imaginación hoy en día. Al concluir este recorrido por los mitos, historias y misterios que rodean a los aztecas, mayas, incas y los gigantes bíblicos, queda claro que estas historias son más que simples curiosidades antiguas. Representan el esfuerzo perdurable de la humanidad por comprender orígenes, poder y lo divino. Las leyendas de gigantes, los Nefilim en el Antiguo Testamento y los antepasados colosales en las culturas mesoamericanas y andinas reflejan una fascinación humana compartida con seres que trascienden la existencia ordinaria. Ya sean entendidos como antepasados literales, figuras simbólicas o arquetipos míticos, los gigantes ocupan un espacio crucial en la imaginación colectiva, conectando pasado y presente, tierra y cielo. La investigación científica nos muestra los notables logros de estas civilizaciones como productos de la creatividad humana, la resiliencia y la riqueza cultural. Sin embargo, los mitos de gigantes preservan una dimensión espiritual que la ciencia por sí sola no puede explicar completamente. Nos recuerdan que la historia no es solo hechos y fechas, sino también las historias que contamos para entender nuestro lugar en el universo. Hoy, estas narrativas antiguas inspiran arte, literatura, cine y estudios académicos. Invitan al diálogo entre fe y razón, conocimiento indígena y ciencia moderna, mito e historia. La exploración respetuosa de estos temas enriquece nuestra comprensión del patrimonio cultural y la experiencia humana compartida. Si este video ha despertado tu curiosidad o te ha ofrecido nuevas perspectivas, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Tu participación ayuda a continuar conversaciones respetuosas y reflexivas sobre historia, fe y misterio. Gracias por acompañar esta exploración de los aztecas, mayas, incas y sus posibles conexiones con los gigantes del Antiguo Testamento. Que estas historias te inspiren a buscar conocimiento, honrar la sabiduría antigua y apreciar los diversos tapices de la historia humana. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro video interesante.